Hay más de 250,000 de parejas divorciadas en México. El rompimiento de los matrimonios se ha convertido en un fenómeno más frecuente por diferentes causas económicas y sociales principalmente. Generalmente decimos que las principales víctimas de un divorcio son los niños. Sin embargo, hay veces que la víctima principal es el padre, el varón. Que se me fije el 50% y aparte ella tiene el uso de la casa a través de un crédito de Infonavit que yo estoy pagando, que corresponde al 35% de mi salario. En total me están retirando un 85% de mi salario. Soy Laura de Pablo, reportera Excelsior Televisión. Hay cosas que tomamos de la vida como son porque siempre han estado ahí, simplemente son. Todos tenemos un nombre, apellidos, una identidad, una vida, un pasado, una historia. Hay seres humanos, sin embargo, cuya vida parece una hoja en blanco. Y ella decía, pasaba el carro de Santa Claus y decía, Santa Claus, Santa Claus. Tráeme unas muñecas y unos choninos, porque no traía. Y nosotros llorábamos, porque nosotros íbamos y la veíamos a la niña ahí en las ventanas, llorando. Soy Claudia Solera, reportera de Excelsior Televisión. En todos los medios de comunicación, la vida de Owen se convirtió en un tópico frecuente. Como todos los tópicos frecuentes, tendemos a olvidarlo. Yo se lo voy a recordar. Owen es el niño de 5 años que estuvo al borde de la muerte por los golpes que le daba el amante de su madre. Hoy vamos a conocer al padre biológico de Owen. Dice, su hijo tuvo un estallamiento de vísceras. Tiene que esperar 72 horas. Si en esas 72 horas se complica y se lo van a trasladar a Toluca. Dice, si no, pues tampoco no le podemos prometer nada. Yo soy Claudia Solera, reportera de Excelsior Televisión. Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. En la inmensa mayoría de los casos de divorcio, la custodia de los hijos menores se otorga a la madre, en la mayoría de los casos. La ley dice que ambos padres deben contribuir con dinero al mantenimiento, al sustento de los hijos. Eso dice la ley. Sin embargo, hay veces que los hijos, en los casos de divorcio, son utilizados como instrumentos en algo que bien pudiera llamarse la industria del divorcio. Iván Pena se casó en 2009, tiene 3 hijos, 2 de ellos gemelos a los que no conoce ya que su ex esposa y él se separaron antes de que nacieran. La última vez que los vio fue el 2 de febrero de 2013, hace más de un año. Tras la separación ella demandó la pensión alimenticia en el juzgado 23 de la familiar del Distrito Federal. Las leyes en el Código Civil en el caso de la Ciudad de México establecen que si se deben 3 pensiones o más, el nombre del progenitor quedará inscrito en la lista negra de morosos alimentarios. En el peor de los casos podría estar sujeto incluso a una pena de cárcel de 3 a 5 años y a una pena de 100 a 400 días de salario mínimo. No es el caso de Iván, todo lo contrario, puntualmente le descuentan de su quincena la pensión de sus hijos, además del crédito de la casa donde siguen viviendo. De 20,000 pesos que gana al mes, a duras penas le quedan 36 o 70 pesos cuando bien le va. Que se me fije el 50% y aparte ella tiene el uso de la casa a través de un crédito de Infonavit que yo estoy pagando, que corresponde al 35% de mi salario. En total me están retirando un 85% de mi salario. Y bueno, dentro del 50% tengo entendido que ya va lo que es la vivienda. Pues ella sí ya me dejó en un estado de indefensión. O sea, yo no puedo defender la pensión alimenticia de mis hijos
con 18 pesos a la quincena. Me cuesta trabajo defender el alimento de mis hijos. Sin embargo, Iván no los ve. Su ex esposa se ha saltado el acuerdo de convivencia y cuando él ha querido presentarse sin avisar, solo ha recibido negativas y excusas. Esta es una grabación que tomó con su celular para evidenciar las respuestas que le da su ex mujer. Ella estaba medicada, porque ¿qué piensa? Está medicada porque tiene una alergia muy grande. ¿Alergia a qué? Iván, la estás asustando. ¿Qué te pasa? De acuerdo con INEGI y el Consejo Nacional de Población en México, 21 millones de padres viven con sus hijos, 259,000 están separados o divorciados, mientras que 42,000 son papás solteros y 495,000 viudos. Las leyes en materia civil señalan que ante la separación, los progenitores deben garantizar que los hijos sigan manteniendo el mismo tipo de vida que han tenido, en el caso del DF, en los últimos 2 años de su vida en común. De alguna forma, a la hora de fijar la pensión alimenticia es por lo que se fijan porcentajes de entre un 60%, 50% para la familia que se queda en la casa domicilio conyugal y el otro 50% para el progenitor que sale de la casa, o en porcentajes quizás superiores dependiendo también del número de hijos. Todos los jueces tienen que tener la conciencia de que la parte que sale del domicilio también tiene que vivir. Los niños presentan muchos problemas de conducta, enuresis, que se hacen pipí en la cama, trastornos del sueño, depresión o rebeldía. La depresión infantil se manifiesta muchas veces por enojo, por rebeldía. Baja en su rendimiento escolar. Iván se ha amparado ante los juzgados pidiendo una explicación de por qué le quitan tanto dinero al mes, ya que con lo que le queda casi no puede vivir, además de exigir que la justicia haga algo para que pueda ver a sus hijos. Si mi hija, Dios jamás lo permita, tuviera una situación como el caso Owen, entonces, ¿qué va a decir el juzgado? Es que no le notificó a tiempo. O sea, por Dios, porque hasta hablan burlonamente, o sea, con un tono burlón. Otro de los problemas que más están viviendo en la relación de exparejas y sus hijos es el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental es cuando alguno de los padres mete ideas adversas hacia el otro padre. Tu papá no te quiere, tu papá es malo. Generalmente es la madre quien tiene más poder sobre los niños si es que están viviendo con ella. Y entonces la madre, por interés personal, refiere cosas del padre, habla mal del padre. El daño psicológico que este y otros muchos temas familiares o escolares pueden provocar en los niños, la psicóloga Julia Borbolla creó el proyecto Antenas por los Niños, una asociación civil que vive de donaciones y que a través de un títere interactivo controlado por expertos en tiempo real, platica con los niños a solas. En ese ambiente donde los menores se sienten cómodos y en libertad, cuentan sus experiencias, esas que con los adultos no se atreven. Antenas, no te hagas del rogar, Antenas. Están los de Grupo Imagen. Son unos que sacan cosas en la tele. Hemos logrado, gracias a esta herramienta, que el niño le cuente cosas que no se atreve a contarle a los adultos, que le confiese secretos. No le digas a nadie, Antenas, pero mi mamá me dice que diga que mi papá me pega. Porque así el juez ya no me obliga a ir a ese centro de convivencia que no me gusta. Y el niño lo dice porque es indicación de la madre y porque además la madre le ofrece una ventaja, ¿no? Y gracias al personaje los niños hablan abiertamente. Y esto se graba y va en una cadena de custodia hacia el juez. Y el juez puede saber la versión directa del niño. Este modelo es una forma amable de no revictimizar a un niño que ha sufrido un trauma previamente. El proyecto Antenas, realizado por especialistas mexicanos, está actualmente en la Procuraduría del DF y en varias fiscalías de atención al menor. También se usa en hospitales y centros comunitarios y el objetivo es llegar aún a más estados. Yo tengo 573 días de no estar con ellos. Una situación que enfrenta el 60% de los padres hombres que acuden en busca de apoyo a las asociaciones. Generalmente no les permiten la convivencia con sus hijos. ¿Por qué? Porque los chantajean cuando les dicen, pues necesito más pensión y puedes ver a tus hijos. Les dicen, bueno, pues cómprame un carro o algún medio de extorsión. O simplemente porque hay un resentimiento muy encontrado hacia la otra parte. El 1 de noviembre del 2012
Mis hijos salieron a la escuela como de costumbre y ella se los llevó, los escondió 3 días y después llegó el departamento que se le llama CABI en la Ciudad de México y pues me desalojaron de mi hogar. Me dijeron que tenía que presentarme ante el Ministerio Público porque estaba yo acusado de violencia intrafamiliar. A pesar de que se ha demostrado que no es generador de violencia, las apelaciones de su expareja no le han dejado ver a sus hijos. No tiene contacto alguno porque ya los ha cambiado de escuela, de domicilio y hasta de teléfono y les ha cerrado sus redes sociales. A mí se me hicieron 2 procesos penales en los cuales pues se encontró que yo no soy ni siquiera una persona generadora de violencia. Se me hicieron exámenes psicológicos y psiquiátricos de parte de la Procuraduría. También los mandan a una instancia, digamos, que no tenga que ver con la Procuraduría. En este caso fue en un instituto de medicina forense, en donde se nos practicaban exámenes tanto a mi ex esposa, a mis hijos y a mí. Entonces ahí se detectó pues que yo ni soy generador de violencia, que mis hijos no tienen recuerdos de que yo haya sido violento ni que les haya hecho nada. Ángel, por su experiencia personal y la de otros padres, señala un problema de corrupción. En nuestro país existe prácticamente una industria del divorcio en la que son beneficiados abogados, son beneficiados algunos profesionales como psicólogos que se atreven incluso a dar testimonios falsos de supuestos exámenes psicológicos a los hijos para presentarlos como testimonio ante una autoridad. Y cuando esto sucede, desafortunadamente, la ley también tiene sus tiempos, que definitivamente son tiempos que atrasan mucho, son muy cortos. Quizás sea el exceso de divorcios o de casos que existen. En la Ciudad de México solo hay 42 jueces familiares y pues la cantidad de divorcios que se suscitan son demasiados, rebasan. Mientras sus hijos de 15, 12 y 11 años se están perdiendo de convivir con su padre. El número de divorcios es enorme, el número de averiguaciones es enorme y los jueces no solo no se dan abasto, se saturan y no resuelven. Entonces, de aquí a que esté el peritaje, de aquí a que es la comparecencia, de aquí a que la otra persona acude, pues la voy a multar, pero no encuentro dónde está para multarla. O sea, el burocratismo hace muy lentos estos procesos que afectan mucho a los niños. Hace 1 año que no veo a mi papá y lo que el niño interpreta es no le intereso a mi papá. Yo les recomiendo a estos padres que recorten la fecha del periódico y diario les escriban a sus hijos, porque esa es una prueba fehaciente de diario pensé en ti. Un derecho de convivencia que habría que recordar no es de los padres, sino de los hijos. Informó Laura de Paz. Usted recordará la historia de Owen, el niño que estuvo al borde de la muerte por los golpes que le propinaba y las torturas que le hacía el amante de su madre. Hoy vamos a conocer al padre biológico de Owen y cuál es la realidad actual de ese niño. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. Los salarios de los trabajadores se han visto fuertemente afectados por el bajo crecimiento económico de los últimos 30 años. México hoy en día tiene a nivel OCDE el salario mínimo real más bajo, repercutiendo drásticamente en la calidad de vida de miles de familias mexicanas. El salario que tenemos actualmente mínimo, que son cercanos a 2,000 pesos, no es un salario digno. José Buendía presenta Opiniones Encontradas, de lunes a miércoles y los viernes a las 19:30 horas por Excelsior TV. Noticias que dicen más. La imagen de México en el extranjero debe ser renovada, pues no somos un país de violencia e inseguridad. Creo que la Secretaría de Turismo ahorita está haciendo una muy buena labor, dando a conocer en el mundo, exacto, todas las ventajas y todas las maravillas que tenemos en México. Enrique Castillo Pesado entrevista personalidades de la alta esfera política y social mexicana en Ches Castillo Pesado, los domingos a las 20 horas por Excelsior TV. Noticias que dicen más. La protagonista de la siguiente historia es una mujer que se ha convertido en reportera, en detective de su propia vida, porque no tiene una historia, no tiene un pasado. Por eso, Claudia Solera, reportera de este programa, le ha titulado Angie, la vida en blanco. Angie tiene los ojos verdes y su origen en blanco.
Todo el pasado de Angie cabe guarda un expediente de escasas 15 hojas, uno que otro papel suelto como su acta de nacimiento y viejas fotografías. Los únicos confusos recuerdos de infancia que la han llevado a recolectar pistas de sus padres biológicos son el nombre de la colonia y la ubicación de la casa donde vivió con su papá antes de ser entregada al DIF de Puerto Vallarta. Y arriba era como un cuarto de cemento, no estaba ni pintada la casa, era un cuartito de cemento. De este sitio, Angélica conserva recuerdos de algunas escenas violentas, como una vez que su padre encajó un cuchillo en su frente y barbilla, marca aún visible en su rostro. Quiso matarme y me hizo esta cicatriz que traigo aquí, y ya cuando vio la sangre se asustó y me llevó al hospital. Me cosieron, en la Cruz Roja. El padre de Angie era un joven adicto estadounidense llamado Rubén Benjamín Scott Márquez, que en los 90 apareció en Puerto Vallarta, Jalisco, con una bebé rubia en brazos. De su pasado, Angie tiene las cicatrices de un intento de homicidio y un expediente del DIF, una foto ilegible de quienes supuestamente son sus padres biológicos y las imágenes de ella cuando llegó a la casa hogar, con lesiones que ponían en riesgo su vida y tardaba más de 15 días en sanar, de acuerdo con la propia Cruz Roja. Y como las autoridades en aquel entonces no investigaron ni castigaron a su agresor, a pesar de que se presentó una denuncia criminal por los agravios cometidos contra la niña, Angélica, a sus 15 años y a un año de salir de la casa hogar, se ha convertido en detective de su propia historia. Una semana antes de la Navidad del año 2000, la madrastra de Angie la entregó al DIF Puerto Vallarta. Doña Catalina Palacios, vecina y niñera de Angie, recordó cuando se llevaron a la niña a la casa hogar, mientras espiaba desde fuera del orfanato para conocer el paradero final de la niña. Yo me acuerdo como un sueño que pasamos por Bulbor y estaba el DIF así, el Bulbor y el DIF así, una ventana grande, y ella decía, pasaba el carro de Santa Claus y decía, Santa Claus, Santa Claus, tráeme unas muñecas y unos choninos, porque no traía. Y nosotros llorábamos, porque nosotros íbamos y la veíamos a la niña ahí en las ventanas llorando. Hasta sin calzoncitos la llevó al DIF. Lo único que la niña traía consigo era una carta de 11 líneas llenas de falta de ortografía, donde Mónica, la expareja de su papá, explicaba los motivos para abandonar a la menor, entre los que estaban la desnutrición y el maltrato. Sin embargo, la madrastra omitió el daño que ella también le hizo. La castigaba, te hiciste pipí, esto, la agarraba y la metía en la taza de baño para que ella tomara agua de ahí. Qué sé yo si estaba sucia la señora. Estaba sucia o no sé, el agua ella tomaba porque tenía sed. Y nosotros le decíamos, Mónica, no hagas eso con la niña, ¿por qué lo haces? Ese diciembre de hace 15 años, Angie volvió a nacer al llegar al DIF, porque paró su infierno. Después de ahí creció en la casa de su familia adoptiva, Gutiérrez Ramírez, y por último pasó su adolescencia en la casa hogar Máximo Cornejo Quirós, hasta la mayoría de edad. Un niño ahí, dicen, ay, no, vive en una casa hogar, pobrecito. No, la verdad, un niño ahí es un niño de bendición porque come, es más, no le hace falta nada de comida, son los niños más bendecidos porque ahí te dan toda la comida que tú quieras, toda la ropa que tú quieras. Lo dice alguien que padeció hambre y llegó a la casa hogar sin ropa interior. La vida de Angie es una hoja en blanco. Cada uno de los espacios en su acta de nacimiento sobre los datos personales de sus padres y abuelos están vacíos. Y sobre la información que se aparece registrada en su papel de identidad, como nombre y lugar de nacimiento, desconoce su origen. No sé por qué el DIF me puso Angélica María Harris, es porque no sé de dónde sea Harris, o sea, porque no he visto, o sea, Mayre Harris se llama mi mamá, según eso, en el expediente. Es un descontrol, mucha información inconcreta. Tampoco sabe por qué en el espacio dedicado al lugar de nacimiento quedó registrado en Playas de Rosarito, Baja California. Si hasta donde ella tenía entendido, por las versiones de algunos vecinos, es que su papá la trajo a México desde Estados Unidos. Porque estaba hermosa, era una gringuita, una niñita preciosa, esa niña, y sigue siendo hermosa. Hace poco más de un año, cuando decidió ser la detective de su propia historia para seguir las pistas que la condujeran hacia algún familiar biológico, lo hizo por una sencilla razón. No estuviera como estoy, con un signo de interrogación. También porque desde siempre ha habido una frase que la inquieta y nada más no encuentra su significado. No sé el significado, te llama la sangre, ¿sí me entiendes? O no sé ese significado y sí me gustaría sentirlo. A un año y medio de su búsqueda ha conseguido pocos pero importantes documentos.
y desde mediados de junio emprendió un viaje hacia Tijuana del cual desconoce la fecha de su regreso. Entre sus planes también está cruzar la frontera para buscar a sus abuelos y seguir reuniendo el rompecabezas de su historia. Mi vida está aquí, pero mi origen está allá. Prácticamente toda mi formación es en Estados Unidos, aquí no tengo nada. Te quedas pensando así de, pues ¿a quién me pareceré? ¿A mi mamá o a quién saqué esos ojos? Antes de visualizar un futuro lleno de logros profesionales y personales, Angie se imagina con la satisfacción de haber llenado la hoja de su vida en blanco. O sea, no voy a ser completamente feliz. ¿Por qué? Porque así me muera, nunca voy a estar a gusto hasta saber mi origen, hasta saber de dónde vengo, hasta saber y decir a mi papá o a mi mamá o a alguien, mira, me abandonaste, te respeto, te perdono, te apoyo y todo, pero aquí estoy. Informó Claudia Solera, imágenes Miguel Ángel López. Suele decirse que la vida es errante. La vida de Angie parece un verdadero laberinto. Usted está en Bucareli 1, la dirección correcta. Recordará usted la historia de Owen, un niño de 5 años que estuvo al borde de la muerte por los golpes que le propinaba su padrastro. Por primera vez en un medio de comunicación vamos a conocer al padre biológico de Owen y cuál es su situación actual. Owen nació 2 veces. Primero el 8 de diciembre de 2009, la segunda vez el pasado 20 de mayo al salir de terapia intensiva. Yo busqué al encargado del de trabajo social que estaba encargado de dar informes y todo. Dice, ¿cree en Dios? Le digo, sí, bastante. Dice, encomiéndese a Dios. Dice, porque muy raras personas, dice, salen de estas cirugías. Owen pasó más de 90 horas en la unidad de cuidados intensivos por perforación en el intestino, que le ocasionó su padrastro Rubén Díaz, un ex policía municipal. Por primera vez, Fabián Legorreta, papá biológico de Owen, mostró su rostro en un medio de comunicación y narró el doloroso momento que vivió cuando se enteró de que el padrastro de su hijo de 5 años casi lo mata. Dice, su hijo tuvo un estallamiento de vísceras. Tiene que esperar 72 horas. Si en esas 72 horas se complica y se lo van a trasladar a Toluca. Dice, si no, pues tampoco no le podemos prometer nada. Entonces en ese momento dije, ¿por qué, no? Es un niño. Dije, si este fulano lo agredió de esa manera, al grado de casi matarlo. Ese mismo día la abuela materna de Owen, Lourdes Velasco, le llevó 2 estampas religiosas, una de San Judas Tadeo y otra de la Virgen de Guadalupe para que lo protegiera durante la cirugía. Hoy esas imágenes acompañan a Owen en el albergue Villa Hogar en Toluca, en donde vivirá hasta que se resuelva su situación jurídica. Porque Owen sobrevivió, pudo haber muerto. Sí, mira, gracias a Dios, esto es algo que también nos da muestra de la fortaleza de Owen, ¿no? Owen es muy fuerte y siempre lo ha demostrado. Y es que la fe ha acompañado a Owen desde que nació. Fabián, su papá, fue en peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedir que todo saliera bien durante el parto. Hoy, aún alejado de su familia, Owen mantiene en el DIF las prácticas católicas que le inculcaron. Y ahora sí, no se duerme, sino dice, oye, mami, rezamos el angelito. Le digo, bueno, y si se le olvida, le digo, Owen, el angelito. Dice, sí. Y sí, nos ponemos a orar el angelito, ya sea que esté mi compañera o esté yo. Después le digo, ¿te leo algo? Sí, tu Biblia. ¿Y le leo un fragmento? Y le leo un párrafo, le leo un salmo, y así. Mientras Owen intenta librar la batalla de reconstruir su vida en el albergue. Sí, afortunadamente su recuperación ha ido muy bien. Ya pues ya convive con otros niños, ya sale a jugar, ya asiste a la escuelita. En estos momentos, tanto Fabián, su papá, como su abuela Lulú se someten a diversas pruebas ante el DIF para reclamar la custodia de Owen. Estamos haciendo también lo propio para buscar la mejor opción para Owen, ¿no? Aquí lo estamos esperando con mucho amor. Digan lo que digan, él tiene un hogar. Aquí nació, aquí ha vivido siempre. Y
y es familia, no vamos a dejar de luchar por él. En Cuautitlán están los juguetes más queridos de Owen, los Max Steel, su colección favorita, y la baticueva que le regalaron los Reyes Magos hace un par de años. Desde que nació ya estaba determinado que Owen sería un joven guerrero. Hasta en el significado de su nombre estaba escrito. Dentro de sus propios hogares, miles de niños viven el infierno de la violencia. La forma más frecuentemente vista por nosotros es el abuso físico. ¿Por qué? Porque son niños que llegan con diversas lesiones como consecuencia de un traumatismo directo con una parte del cuerpo, por ejemplo con el puño o un puntapié o con un objeto que le pegan al niño y lo lastiman en grado y severidad variable. También puede ser quemado. Son lesiones que se observan en los niños porque o les apagan un cigarrillo o les meten las manitas en agua caliente para que aprenda a no tomar lo que no es de él, o le queman los piecitos. De cada 100 niños que lo sufren, solo uno logra ser atendido, y el círculo es perverso, como una maldición que se hereda de generación en generación porque la mayoría de sus agresores también fueron maltratados de niños. El 55 al 85% del agresor fue maltratado cuando niño, tuvo alguna forma de maltrato. Entonces viene la replicación del fenómeno, una herencia transgeneracional. Esta agresión queda localizada en una parte del cerebro que se llama el sistema límbico y ahí queda como una huella, como una marca que se pone en movimiento que sale a la corteza cerebral, cuando hay una situación de violencia, un factor estresor. Factores de estrés como perder un trabajo o divorciarse, que en estos casos pueden resultar mortales. Tan solo en 2010, según el INEGI, se perpetraron 192 homicidios de niños menores de 4 años. Pero hay otra forma de maltrato mucho más grave, y yo quisiera decirles a ustedes que ocurre el fenómeno en niños menores de 2 años, habitualmente de 1 año. Es el síndrome del niño sacudido y azotado, en donde el bebito es tomado por el adulto en el tronco y lo agitan severamente. Entonces la cabecita va para allá y para acá, y entonces el cerebro que está rodeado con líquido adentro se golpea con el cráneo, ¿no? Y esto genera un problema muy serio que es una hemorragia intracraneana. Médicos pediatras como el doctor Arturo Loredo han logrado identificar que los hijos no deseados como malformaciones congénitas, enfermedades crónicas o con déficit de atención son un foco rojo del maltrato infantil. Mientras que los peritos poco a poco han ido perfilando el rostro de los agresores. La mayoría son las propias madres, rondan los 30 años y entre el 3 y 4% tienen el rol de padrastros y madrastras. La violencia general y la violencia familiar sí está creciendo a pasos agigantados. Lo que a mí me gustaría es, sí, claro, hacer conciencia de las familias, independientemente de la clase social que tengan, sobre la necesidad de tener cuidado. Probablemente la mayoría de los padres queremos tener cuidado de nuestros hijos, ¿no? Y tener cuidado cuando nos está costando trabajo mantener nuestras emociones controladas, ¿no? Y atender eso enseguida. Porque el impacto para un niño maltratado no solo son las cicatrices físicas, hay otras huellas imposibles de borrar. Con información de Claudia Solera, Laura Toribio y Juan Pablo Reyes. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta. El sábado próximo usted tiene una cita, misma hora, mismo canal. Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.